muchacha tiene que aprender a manejar esos sonidos, pues se nos muere Cheo. No tanto que se muera, que se descarríe. Se muere, se cielo. Pero que se nos descarríe el muchacho y te nos quedamos sin sonido porque ninguno sabe manejarla. ¿Aló? Mira cómo dice la mujer allá y dice, no. Te pensaba en eso y yo decía, oye, pero ¿por qué tanta cosa? Y ahorita sentado allí, cuando estaba allí escuchando a la muchacha y escuchando a la pastora terminando la oración, todo tiene que ver por lo que vamos a compartir hoy. Quiero que me acompañen al libro. Quiero que me acompañe el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 21. Repito, libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 21, dice la palabra de la siguiente manera. Yo quiero que levante su mano y quiero diga así: Padre mío, háblame, porque dispuesto estoy. Dice así: así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Repito, ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Denle un aplauso al Señor. El nombre de lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes y con aquellos que están conectados y los que van a ver esto más adelante en diferido, gloria a Dios por la tecnología, se llama el nombre de Jesús. Diga conmigo: el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que vino a traer salvación, vino a traer sanidad, vino a traer libertad. Vino a abrir un camino que estaba cerrado por causa del pecado. Donde el ser humano pecador, débil, bajo el poder del maligno, podría tener la opción, porque es una opción, de acercarse a su creador, al Dios que una vez los desechó por causa de la desobediencia. Y acá, en estos versículos donde narran el nacimiento de esa esperanza, donde ocurre algo que ocurrió por primera y única vez. Una mujer queda embarazada por obra del Espíritu. La única y primera, la primera y la única. Eso no le pasó otra vez. Cuidado si la mujer le sale: no, es que me preñó el Espíritu Santo. No, no fue el preñó más. A lo mejor sería el vecino. Pero el Espíritu Santo no anda preñando más por ahí. Eso fue una única vez. Primera y única vez. Sí, allí él le da al ángel, le dice a José: le vas a poner por nombre Jesús. Y algo que a mí siempre me ha despertado la curiosidad, me ha llamado mucho la atención. Mi pastor siempre dice que cuando uno lee las escrituras, uno tiene que hacerse preguntas. ¿Por qué la Biblia no da más detalle de este hombre José? Sabemos que era carpintero, sabemos que viene de la descendencia de David, pero no se sabe mayor cosa de José. Esto es lo único que habla de José. Ni siquiera las escrituras nos dice cuándo murió José. No dice nada de este hombre. Pero dice la parte más importante: obedeció lo que Dios le dijo a través del ángel. Ahora, yo quiero que tú y yo pensemos en algunas cosas. Pensemos en algunas cosas sobre este nombre de Jesús. Pero te dirá: pero es que yo conozco un Jesús que vende droga allá en la esquina. No, pero ese es otro Jesús de otro lado. Ese es un Jesús diabólico. Estamos hablando del verdadero nombre del Salvador, del Hijo de Dios, de Cristo, el Redentor. Y quiero hablarle algunas cositas, y la primera es esta: Jesús es el nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. O sea, significa que no hay nadie más alto que Él. Filipenses capítulo 2, versículo 9 nos dice: por eso Dios le dio el más alto honor. ¿Qué le dio Dios? El más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres. Fue Dios el que le dio ese nombre. Fue Dios que a través del ángel le habló al hombre que lo iba a criar y lo iba a guiar y lo iba a orientar y lo iba a descubrir, y le dijo: lo vas a llamar Jesús. ¿Aló?
Jesús es el nombre sobre todo nombre. Dios le dio el más alto honor, el nombre que está por encima de todos los nombres. Hermano, hermana, es Jesús el nombre que debe estar por encima de todos los nombres. El enemigo ha querido infiltrarse. El enemigo ha querido sembrar en el corazón de los creyentes que creamos en otros nombres, pero no en el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí es donde está lo peligroso en el caminar con Cristo en este tiempo. Que otro nombre esté por encima del de Él. Ahora, cuando se dice que es el nombre sobre todo nombre, hoy no podemos ver a Jesús físicamente caminando entre nosotros. ¿Por qué? Porque su espíritu está dentro de nosotros. Pero está algo que nosotros necesitamos y debemos entender. Está la palabra, la Biblia. Esos 66 libros que componen la palabra de Dios. Esos 66 libros que forman el nombre que es sobre todo nombre. Porque Jesús no es que aparece en el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis. Jesús aparece desde el Génesis. ¿Aló? Desde el principio. Porque ese es nombre sobre todo nombre. Ahora, es ese nombre que nosotros tenemos que alabar, que tenemos que exaltar y que tenemos que seguir. Y es el nombre que debe estar por encima de todo nombre. Nosotros como creyentes debemos aprender a ser estudiosos de la palabra. Porque cuando estudiamos la palabra, las escrituras, estamos conversando con ese nombre, que es sobre todo nombre. Ahora, lo peligroso está, es que entonces el pueblo, el redil, el rebaño, la congregación, se acostumbre o se mal acostumbre a solo escuchar la palabra del pastor y la pastora los domingos y los miércoles. Pero no aprendan a escuchar la palabra del nombre, que es sobre todo nombre. De que se metan a las escrituras, a estudiarla, a analizarla, a profundizarla, a entenderla. Que deben entender que es un alimento que se necesita todos los días. Es lo primero que debemos buscar en la mañana cuando despertamos para darle inicio a un nuevo día, a un nuevo amanecer. Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre, ¿aló? Porque Dios le dio el más alto honor, el nombre que está por sobre todos los nombres, es lo más importante. Hermano, y a lo largo he escuchado personas que es que Dios no me habla. ¿Cómo te va a hablar si no estudia su palabra? La gente quiere que le aparezca una voz. Hola Ramón, ¿cómo estás? No, así no es. Tienes que ponerte a estudiar la palabra, escudriñarla. Y la Biblia no es un libro normal. La Biblia es el único libro donde cuando tú lo lees, cuando tú lo estudias, el autor está ahí contigo. Y está allí para explicarte. ¿Cómo? A través de su espíritu. Que el espíritu no está en un lugar y en un sitio, el espíritu está dentro de ti. Entonces por eso es que cuando tú vayas a meterte a la Biblia, lo primero que tú tienes que hacer es decirle a ese espíritu que no está afuera, sino dentro de ti: oye, explícame las escrituras. Ayúdame a entender esto que estoy leyendo. Ayúdame a analizar correctamente esto que estoy escudriñando. Háblame en esta situación que yo estoy viviendo por medio de esto que yo estoy leyendo. La solución que tú andas buscando no está en otro lugar, está en el nombre que es sobre todo nombre, o sea, en la Biblia que tú tienes. Y hoy en día tienes el acceso a diferentes maneras de tener la palabra, diferentes versiones. ¿Aló? Si tú no puedes decir que no, es que no tengo tiempo, no, hermano, usted tiene el teléfono o lo pone en audio y le va escuchando las escrituras, porque usted lo que tiene que buscar es el nombre que es sobre todo nombre. Número 2, solo en este nombre hay salvación. ¿Aló? Solo en ese nombre, no en el nombre de Ismael, no en el nombre de Ramón, no en el nombre de ningún hombre. En el nombre de Jesús es donde hay salvación. Es Jesús el que salva. No salvan los pastores, no salvan los líderes, no salvan los hermanos, no salva a otro ser humano lleno de debilidad y errores como tú y como yo. Salva el nombre de Jesús. Solo en ese nombre hay salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice: solo en Jesús hay salvación. ¿Cómo? Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano. Ahora, hermano mío, hermana mía, si usted solo pone la mirada en los hombres, que tenemos errores, que tenemos debilidades, que estamos luchando con muchas cosas, cuando usted vea el error en nosotros,
Cuando usted vea la debilidad de nosotros, se aleja del camino del Señor. Usted nunca siguió al Señor, usted siguió igual a los hombres. Pero cuando usted empieza a ver comportamientos errados, comportamientos equivocados en esa persona que lo está dirigiendo, en esa persona que lo está guiando, en esa persona que lo está orientando, usted dice, me decepcioné y me fui. No, hermano, usted nunca tuviste. ¿Aló? Nunca tuviste. Porque el único que te salva es Jesús. Los hombres no te van a salvar. Las mujeres no te van a salvar. Te va a salvar el nombre de Jesús. Y es a Él que tienes que mirar. Porque solo en Jesús hay salvación. Hay otro nombre en este mundo. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podemos ser salvos. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que entender es: necesitamos salvación. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse: ¿ya usted está seguro de esa salvación? Por supuesto que en este andar vas a cometer errores, vas a hacer cosas que no están bien, vas a meter la pata, te vas a embarrarte aquí. Pero entonces allí es donde se va a probar qué tan seguro está de tu salvación. Porque ahora tienes que entender algo: la salvación tuya no está condicionada a tu comportamiento. La salvación tuya no está condicionada a tus actitudes. La condición tuya está condicionada en el nombre de Jesús, porque en Él solo es que hay salvación. Es Él el que te salva. ¿Aló? Claro que vas a escuchar esa vocecita. O claro que se van a acercar personas que ven que cometiste una cosa que no era. Ay, mira esta. Este es un hipócrita. Mira lo que hizo. Espérate, hermano. Nadie tiene derecho de señalarte. Nadie tiene derecho de juzgarte. Nadie tiene derecho de condenarte. Porque aquel que se levanta a señalar el error de otro, el error de él se vuelve peor. Véanlo de esta manera. Bueno, yo no fui muy buen estudiante, pero creo que cuando ya que dice que un número elevado, aquí las maestras, un número elevado a la potencia no sé qué daba. Potencia significaba que potenciaba su valor inicial, su valor primario. ¿Correcto? ¿Qué hace, maestra? O corríjame, sí, por ahí está diciendo una. ¿Aló? Entonces, el nombre de Jesús es esa potencia que eleva tu condición. Ahora eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Significa que tú debes entender que no se trata de tus errores, no se trata de tus habilidades, se trata del nombre que te salvó. Entonces, cuando tú metes la pata, tú tienes una opción. O sea, ¿te vas a aferrar más a ese nombre o te vas a soltar? Porque cuando tú caes, cuando tú te debilitas, cuando tú te desvías, cuando tú te ensucias, cuando tú te manchas, es donde tú estás siendo prueba para qué tan seguro estás de tu salvación. Porque entonces, si cometiste un error y ahora te crees condenado, entonces nunca pusiste tu mirada en el nombre que es sobre todo nombre. Pusiste tu mirada en tu propia condición. O peor aún, cuando estás siguiendo a alguien y ese alguien cae, entonces tú te decepcionas, entonces no seguiste el nombre, seguiste fue a ese hombre, esa mujer. Entonces, solo en Jesús, solo en este nombre hay salvación. Hermano, solo en Jesús es que hay salvación. Él es el que salva, no salva a Ismael, no salva el pastor, no salva el ministerio, no salva la congregación. Salva a Jesús, porque su nombre es sobre todo nombre. Porque Él fue el que hizo lo que tenía que hacer. Él lo abrió todo, Él lo compuso todo, Él lo ordenó todo, ¿no? Él pagó lo que tú y yo debíamos. Ahora solo en ese nombre hay salvación. Pero ¿qué es lo que juega el diablo? Que el Señor lo reprenda. Cuando vienen esas fallas, esas debilidades que quieren gobernar nuestra conducta cada día. Si hay entre nosotros, oye, perdí la salvación, hermano. Porque la salvación no se pierde. Levante su mano izquierda y diga así, la salvación no se pierde. No, pero dígalo como si lo quería. Diga, la salvación no se pierde. No, pero ahora haga así, la salvación no se pierde. Pero de seguro en ese pescuezo. La salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque la salvación no me la dio un nombre que es normal, común, ordinario. La salvación me la dio fue el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Aló? Entonces, solo en ese nombre hay salvación. Hermano, ¿se da cuenta por qué es tan importante escudriñar las Escrituras? Porque cuando tú estás escudriñando la Escritura, estás aprendiendo ese nombre que te salvó. Como lo que acabamos de leer hace rato cuando empezamos el devocional sobre Jacob. Que Dios le dijo a Jacob: yo estoy contigo y yo te guardaré. Mira, le dijo, primero le dijo Dios a Jacob, mira. ¿Y qué iba a mirar Jacob ahí si estaba en el desierto y solo? O sea, ¿por qué es lo primero que Dios le dijo a Jacob? Mira. O sea, para que él se diera cuenta, todos se fueron. ¿Y por qué todos se fueron? Porque te equivocaste. Porque todos se fueron porque fallaste. Porque todos se fueron porque le embarraste. Es por eso que se quedó solo. No es que fuera un maluco y sacaron a Jacob, no.
Jacob fue un traidor. Jacob fue un vagabundo. Y su nombre representaba suplantador. O sea, ¿qué significa eso? Tracalero. Eso significa el nombre Jacob. Entonces note una cosa, Abraham le cambió el nombre, su nombre era Abraham, pero después le cambió a Abraham. A Isaac no le cambió el nombre, pero a Jacob sí le cambió el nombre. Y se lo cambió por Israel, el pueblo de Dios. Ahora siempre me llamó la atención, ¿por qué el pueblo de Dios no inició en Abraham? ¿O por qué el pueblo de Dios no inició en Isaac? Y no en Jacob, en el tracalero, en el tramposo, en el vivaracho. Y cuando se quedó sin nada, Dios le dijo, mira. Ahora, ¿por qué le dijo mira? Porque tenía que darse cuenta. ¿Viste dónde está? ¿Y quién es el culpable? No, mi mamá, no. Ah, mis hermanos, no. El culpable fuiste tú. Porque él pudiera decir, no, es que mi mamá me dijo que engañara a mi papá. No, pero espera, de la decisión es tuya, que tú eres un niño, pues. Eres un hombre adulto. ¿Aló? Después yo le digo, mira. Porque Jacob lo primero que tenía que entender, que la condición que tenía, el único culpable era uno solo. ¿Y quién era? Él mismo. Pero le dije, mira, yo estoy contigo. Ahora note una cosa, había fallado, había hecho lo incorrecto, pero note una cosa, aunque se había quedado solo, ¿quién fue el único que no se fue? ¿Quién fue el único que no lo abandonó? ¿Quién fue el único que siguió creyendo? ¿Quién fue el único que vio el futuro bueno? Dios. Porque hermano, el único que va a ver lo bueno en ti es Dios, porque Él fue el que te salvó con el nombre que es sobre todo nombre. ¿Aló? Entonces deje esa estupidez o deje esa tontería de que, ay, que perdí mi salvación porque dice, no. Pero mire lo que Dios le dijo Dios a Jacob. Eso es Génesis 28:15. Mira, estoy contigo, pero le digo, te protegeré. O sea, estoy contigo, habla de presente, no habla ni de pasado ni de futuro. Porque de qué le valía, mira, yo estuve contigo, ya para que ya te fuiste. O mira, yo estaré para ti, no, ya para que, o sea, no sé si irá a llegar. Yo estoy contigo. O sea, habla de presente, pero yo te protegeré. ¿Aló? Ahora, ese yo te protegeré, habla del futuro. Hermano mío, hermano mío. Dios a nosotros no nos escogió en un determinado punto de nuestra vida. Dios nos escogió a nosotros desde el vientre de nuestra madre, cuando solo éramos una célula, cuando solo éramos un diminuto comienzo, cuando no habíamos hecho ni nada bueno ni nada malo, cuando no lo habíamos embarrado, cuando no nos habíamos equivocado, cuando no habíamos tomado ni una sola decisión. De ayer nos escogió. ¿Se da cuenta por qué no podemos perder la salvación? ¿Qué es lo que hace la religión? Si no obedeces esto. Hace poco escuché algo de una parejita que por situaciones que se tuvieron que salir del lugar donde estaban, pues. Una cuestión que pasó, y entonces llegaron a otro lugar, entonces cuando los pastores lo van a recibir, entonces, no, vamos a recibir, entonces presentan las credenciales que dan ahí. Que yo no sé para qué son esas credenciales, porque a la larga el que tiene que dar las credenciales, ¿a qué? Es que cuando se dieron de cuenta que no estaban casados, los rechazaron. Pero nosotros tenemos 10 años en el Señor, no, pero no están casados. O sea, ¿qué le estaban diciendo a esa pareja? Ustedes no son salvos porque no sean. ¿Usted qué lo salva, el matrimonio o Jesús? ¿Ah? ¿Se da cuenta lo que hace la religión? Él lo rechazaron porque no se habían casado. Entonces el que salva es el matrimonio. ¿Y qué pasa con aquella persona que está tratando de luchar y hacer la cosa bien, pero oye, tuvo que romper más? Entonces, y se perdió porque se divorció. Ojo, no es que vaya a salir que entonces me puedo divorciar. No, espera un motivo, no te vayas por la tangente. Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Dios sabe la intención que cada uno tiene. Y no busquemos excusas para hacer lo malo. No lo vaya a abandonar. Te estoy viendo la risita y sé que lo querés votar, pero no lo puedes votar, pues ya te casaste. ¿Aló? ¿Sabe de quién le estoy hablando? ¿Aló? Entonces solo en Jesús hay salvación. Número 3. Si pedimos en su nombre, se nos responderá. Si pedimos en su, hermano, no venimos a pedir en el nombre de Ismael, en el nombre de Bexabé, en el nombre de Ramón. Venimos a pedir en el nombre de Jesús. Ahora, pregunto, ¿a quién le pedimos? Diga conmigo, al Padre. Porque eso es otra cosa, no es que le pedimos a Jehová, no, Señor, le pedimos al Padre. Porque la única oración que Jesús enseñó la empezó fue Padre. No, él pudo haber dicho, Padre mío, bendice esta cuerda de vagabundo. No digo así. Dios, Padre. No es que ya no estaba incluyendo ahí. Padre.
Si él hubiese dicho, Padre mío, estamos fregados. Pero él no dijo Padre mío, él dijo Padre. Significaba que todo el que estaba detrás de él se colaba y agarraba mango bajito. ¿Sí o no? Entonces nosotros, si pedimos en su nombre, se nos responderá. Juan capítulo 14, versículo 14, Jesús le dijo, yo haré lo que pidan en mi nombre. Pero espera un momentico ahí. Ese yo haré lo que pidan en mi nombre suena como que la lámpara mágica. ¿Significa que yo puedo pedir lo que se me pegue la gana? ¿Aló? ¿Significa que yo puedo pedir algo que es incorrecto? ¿Significa que yo puedo pedir lo que se me pegue mi regalada de gana? Lo que sienta, lo que me provoque, lo que le dé sensación a la carne. ¿Significa eso? ¿Ah? No. Si pedimos en su nombre, se nos responderá. Se nos responderá. Pero se nos responderá de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la de nosotros. Porque diga conmigo, Dios responde siempre. Diga, Dios responde siempre. Lo que pasa es que no va a responder como tú quieras. Hermano, mire, y a veces esas respuestas que recibimos que no nos gustan son las mejores. A veces Dios te dice no. Ayer, acá atrás, tenemos 4 años y medio acá que fuimos escogidos, ungidos y enviados a levantar el nombre del Señor acá en esta tierra preciosa llamada La Caruceña, en esta comunidad. Y ayer fue que por primera vez nosotros, cuando digo nosotros, lo estoy incluyendo a todos ustedes y aún los que no están aquí, pudimos hacer esa actividad tan que nosotros, la pastora y yo estábamos hablando, que quedamos sorprendidos que, oye, bueno, fue demasiado, muchísimo mejor. Cuando digo muchísimo, es muchísimo mejor de lo que la expectativa que nosotros teníamos. Nosotros habíamos pensado en una visita. Habíamos pensado, uy, vamos a hacer cuando se suelte ese poco el muchacho, bueno, van a voltear la mesa. Hermano, se repartió y sobró. No comimos, harta. Y los muchachos con ese brinca, mire, se gozaron un puñal. Y cuando estamos allí, yo decía, ahora, Señor, 4 años. Pero entonces yo pensaba, meditaba y analizaba los 4 años anteriores, porque no lo habíamos hecho, porque no lo habíamos podido hacer, porque no se había concretado, había la intención, había el deseo, pero no se había dado la oportunidad. Y entonces yo agarré y yo envío la foto para que la gente vea lo que... Y le envío un poco de foto y le envío una foto a X personas. Y me escribió, oye, mi viejo, Dios ha estado con ustedes. Dios ha respondido cada cosa en su tiempo y en su momento. Dios ha venido. Cuando vio esa broma y dijo, oye, qué tremendo. Y yo pensaba, y eso me puso a pensar lo que esa persona me dijo de eso. ¿Y por qué? Porque por mucho tiempo lo habíamos querido hacer, pero no era el momento. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en las oraciones es la paciencia. Porque todo lo que pidamos, escucha, todo lo que pidamos, si pedimos en su nombre, se nos responderá. Claro que se nos va a responder. Pero esa respuesta puede ser, todavía no. Después, adelante. Aguántate. No estás preparado, no estás preparada. No es el momento. Pero ¿cuál es la respuesta que todos queremos recibir? Sí y ya. Pero es que así no es. ¿Aló? No es sí ya. Claro que todos podemos pedir en su nombre y nos va a responder. Pero tenemos que aprender a aceptar esa respuesta. Y la respuesta tal vez duele. Como la respuesta es que tú quieres, Señor, llévatelo. Y el Señor te dice, no, te lo voy a dejar hasta la vejez. Oye, Señor, pero si no te lo llevas, yo te lo voy a enviar. No lo puedes enviar. Pues te vas a cometer asesinato. Todo lo que pidamos en su nombre, que nos responderá. Diga conmigo, Dios responde, pero no como yo quiero. Ahora, el punto clave es ese. Aprender a aceptar la respuesta. ¿Cuesta la respuesta? Claro que sí. Mano, créame que, por ejemplo, en este tiempo entré en una agonía, Señor, pero ¿por qué el lugar? Hemos tratado de hacer negocio con la broma para comprar la casa, aquí no se ha podido. Me acuerdo del día que mi hermano y mi hermana se decidieron a vendernos la casa y completico yo sentí que Dios me dijo, epa, no te vayas tan apurado. Señor, pero ya aflojaron, digo en mi palabra, ya aflojaron. Y fue un momento donde ellos se nos acercaron a ofrecernos la casa. Yo nunca le ofrecí plata por la casa. Pero en el momento cuando viene mi hermano y mi cuñado y me dice lo de la casa, yo sentí que Dios me dijo, epa, espérate. Y ahí conversando con ellos dos y con mi esposa, que recuerdo que nos bajaron un precio
bastante bueno. Y un saco y los ojos me pusieron como 2 par de huevos. Pero clarito, que se me epa, no te atores. Y ahí completico Dios me habló y le dije a mi hermano, vamos a hacer una cosa. Pongan en venta la casa. Si les aparece el comprador en menos de una semana, si le da exactamente lo que ustedes le están pidiendo y no le pide pero ni $1 de rebaja, y si se los dan en efectivo, vendan la casa. Pero si falla una de esas 3, no la vendan y nosotros hacemos negocio. Sí, está bien, no la hacen bien. Y yo dije, listo, porque mire, es imposible que sean esas 3 cosas. Y yo, eso es, que consigan esa cantidad en dólares. Y la cantidad que iban a pedir era súper más allá de la que nos estaban dando a nosotros. Esta es la casa de nosotros. Bombazo, en menos de una semana apareció un bendecido hijo de Dios. No puede ser que igual el diablo. Les dio lo que estaban pidiendo. El negocio se dio en menos de una semana y le dieron exactamente lo que estaban pidiendo y en efectivo. Yo me acuerdo que el cabezón de mi hermano no quería firmar. Me decía, mi viejo, pero ustedes se van a quedar en la calle. Le digo, no, papá. Firme porque eso fue lo que Dios dijo. Pero ¿y cómo van a hacer ustedes? Mira, mi hermano, ni pensamos nosotros. Ahora, después que se entregó todo, la gran pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mire, ya estaba plantada la matica para que nosotros estuviéramos aquí, nos reuniéramos aquí, nos congregáramos aquí, desarrolláramos el ministerio aquí, y aquí fue donde empezó Operación Esperanza de Vida. ¿Se dan cuenta que Dios sí responde? ¿Aló? Pero tenemos nosotros como creyentes a confiar en ese nombre. Hermanos, presentemos al Señor nuestras peticiones confiando en el nombre y creyendo que la respuesta va a ser, si no se ha dado, es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para ti. Dejemos de estar encaprichándonos. No, que sí tiene que ser que sí. No, que tiene que ser. No, Señor. Tu voluntad. ¿Usted cree que yo no quería arrancarle la casa a los hermanos míos? ¡Claro! Ya teníamos 3 años y medio y ya todo estaba hecho. Y de repente, ¡pum!, estamos en el aire. ¿Aló? Porque hay que pedir en el nombre, se puede pedir en ese nombre y se nos va a responder, pero la respuesta hay que aceptarla. Aunque en el momento no la entendamos. Hermano, en el momento que entregamos el lugar, que estamos andamos como nómadas, pues guardamos una cosita por aquí y una cosa por allá. Y la respuesta, Él siempre va a responder. Yo haré lo que me piden en mi nombre. Número 4, en su nombre debemos reunir. En su nombre debemos ¿qué? Este aquí está el punto de aquellos que les gusta faltar. No, pastor, yo lo veo por Facebook y yo le hago like. Entonces me hace así, yo te voy a sacar el otro dedito, ¿viste? Porque si tienes la posibilidad de acercarte sin vergüenza, vagabundo. Porque dice que en su nombre debemos reunirnos. Claro que hay que reunirnos. O sea, aquí está un punto, la gente dice, ¿qué es la iglesia? La vida. Pero entonces como dicen, bueno, como la iglesia ya no es un lugar, no es un sitio, no es fin, entonces ¿para qué no vamos a reunir? Pero espérate un momento, aquí dice que en su nombre debemos aprender ¿a qué? A reunirnos. Mateo 18:20 dice, porque donde se reúnan, ¿aló? 2 o 3. ¿De cuánto tiene que ser la reunión? 2. Y aquellos que dicen, no, ustedes no son una iglesia, porque ustedes son 20 nada más. Pero espérate, el inicio es 2. El inicio es 2. Es porque la gente cree que, no, como me dijo un bendecido, pero que ustedes no son iglesia, porque ustedes no tienen un lugar. Yo lo miré de arriba abajo y ¿quién te dijo que la iglesia es un sitio? Y le saqué esa escritura, donde se reúnan 2, somos una iglesia. Porque la iglesia no es las 4 paredes. ¿Aló? Ahora, ahí dice donde se reúnan 2 o 3. Porque donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. ¿Está allí en medio? Ahora, pregunto. Él está allí en medio de esa reunión. ¿Por qué? ¿Por qué Él habita en ese lugar o en esas vidas que se están acercando? Ahora, pregunto, ¿dónde está viviendo Jesús ahorita exactamente? ¿Dónde está viviendo Jesús ahorita exactamente? Levante su mano izquierda. Diga así. Aquí. Dale un aplauso al Señor. ¿Aló? Ahora, en su nombre debemos reunirnos, hermano, hermana. Hay que reunirse. X, Y situación, se te presentó una situación, una circunstancia. Acudes a la tecnología. Acudes a la tecnología. Accedes a la plataforma
para estar en la reunión. Pero si tiene la posibilidad, que te arranca la barriga, echadote en la cama como un puerco, como una puerca, voy a conectarme con mi pastor. Eso es pereza. Eso es vagabundería. Eso es ociosidad. Porque hay que reunirse en su nombre. En su nombre. Ahora no es que se reúnen en el nombre de Ismael. Porque si Ismael se muriera hoy, se acabó la... Es en el nombre de Jesús que nos reunimos. Porque nos venimos a reunir en su nombre. Porque ¿a quién es que tenemos que levantar? A Jesús. ¿A quién es que tenemos que exaltar? A Jesús. ¿A quién es que tenemos que glorificar? A Jesús. Por eso nos reunimos en su nombre. ¿Aló? Por eso yo no puedo decir, esta es mi iglesia. ¿Cuál es? Que yo morí por ustedes. No, esta no es iglesia mía, esta es iglesia. ¿Aló? Porque nos reunimos en su nombre. Hermano, y actualmente hay gente que no se reúne en el nombre de Jesús. Se reúne en el nombre de una institución. Se reúnen en el nombre de un hombre simple, mortal y pecador igual que ellos, o peor que ellos. Si nos reunimos en su nombre. Y estas son palabras de Jesús. Porque donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Les pregunto, ¿cuál es la presencia más importante que debe estar en medio de la reunión? Jesús. Ahora no otra cosa. Cerrar los ojos a la hora de orar no es que es espiritual, sino que es cuestión de concentrarme. Yo cierro los ojos a la hora de orar porque yo quiero concentrarme, porque yo quiero poner la mirada en el que está dentro de mí. Pero mientras yo mantenga los ojos abiertos, entonces me oro, me descuido, veo a alguien sacándose los mocos y veo que de broma se saca un ojo, porque el dedo se lo clava hasta arriba. O veo a alguien que está mal a la hora de su vida, me pega el boteceo del tren, se pierde la concentración. O viene, entonces está en la implementación de la oración, entonces ve la camisa del pastor y no le gusta. Mira, el pastor satánico. ¿Sabe qué significa estas palabras? Al diablo con el diablo significa estas palabras. Entonces no le gustó la camisa, ya perdió la concentración. Por eso hay que cerrar a la hora de orar. Porque Él está allí. ¿Y a quién es que tenemos que mirar? A Él. Pero ¿desde dónde lo vamos a empezar a ver? Dentro de nosotros. Ahora, hay que reunirse, hermano, hermana. Diciembre, el mes donde todo el mundo, la mayoría anda afanado, anda echando carrera para aquí y para allá, es donde no tiene tiempo para nada. ¿Aló? Entonces, en diciembre, como dice mi esposa, dice la pastora, oye, Señor, que no venga en diciembre, porque se va a perder un poco de gente. ¿Aló? En su nombre debemos reunirnos. Número 5, en su nombre predicamos. ¿Qué debemos hacer? Diga conmigo, predicar. Vamos, diga, predicar. ¿Pero en qué? En su nombre. Lucas capítulo 24, versículo 47 dice, y que en su nombre se anunciará, o sea, se predicará a todas las naciones. ¿A quiénes? A todas las naciones. Y que en su nombre se anunciará a todas las naciones. Que cambien. ¿Qué se le va a anunciar a las naciones? Que cambien. ¿Qué se tiene que anunciar? Un cambio. Que cambien y se vuelvan a Dios. Eso es predicar. Que cambien y se vuelvan a Dios. Ahora, note una cosa. ¿Por qué dice se vuelvan? Porque salieron de Dios. No llegaron aquí porque los envió el diablo. ¿Aló? Se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. ¿Para qué para qué es que nos volvemos a Dios? Para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén. O sea, le dio un inicio. ¿De dónde es que tú vas a empezar a predicar? ¿De dónde te encuentras? Ay, no, cuando el Señor me envía a los Estados Unidos. Ay, pues no te envía a Haití. Yo me acuerdo cuando oramos por los sitios, la negra siempre oraba aquí que para Inglaterra, a Europa. Y yo me la acercaba y decía, ¿por qué no oras para Haití? O era para África. Oye, Inglaterra, Europa, le decía yo a ella. ¿Aló? Porque es en su nombre que predicamos. Ahora, ¿por qué? Ahora no otra cosa, no es que tiene que predicar el pastor, la pastora, el ministerio. Es toda persona que dice que Jesús habita dentro de él, dentro de ella. Y es que en su nombre se anunciará a todas las naciones. Hermanos, a todo el mundo, a todas las naciones a nuestro rol. Que tenemos que anunciar. ¿Y qué es lo que tenemos que anunciar? Que cambien. Cambia. Ahora,
pregunta, ¿qué es lo que hay que cambiar? Diga así, ¿qué es lo que hay que cambiar? No, pero levanta la mano sin malandré, diga así, ¿qué es lo que hay que cambiar? La manera de pensar. Ahora, muchas naciones no se devuelven a Dios porque dicen, es que yo no soy tan malo. No es que nunca han matado a nadie. Es que yo no soy tan malo, no es que nunca le he montado cacho al marido. Es que yo soy tan malo, no es que cada siempre le doy un bocado de comida a alguien. Hermano, es que todos estamos perdidos. Entonces, para volverse a Dios, primero hay que cambiar. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? La manera de pensar. O sea, yo necesito salvación. ¿Aló? Que cambien y se vuelvan a Dios. ¿Por qué es que nos volvemos a Dios? Porque cambiamos. Ahora, ¿volvemos a Dios para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo más importante que recibimos de Dios? El perdón de los pecados. Empiecen en Jerusalén. Ese empieza en Jerusalén. ¿Qué tiene que empezar? ¿De dónde estás? Hermano, usted está esperando que Dios venga y le sople una oreja. O Dios se le acerque y le diga, Gustavo, por favor, predícame. No está esperando así. No está esperando que tú le... Ya, desde que tú sientes a Dios aquí. Recuerden que le conté la semana pasada. La semana pasada, el 5 de este mes, se cumplieron 21 años que yo le entregué mi corazón al Señor. Hermano, yo me arrodillé esa tarde. Y allí yo le hice una promesa. Y le dije, Señor, te voy a servir hasta el último día que me permitas caminar sobre esta tierra. Hermano, y he tratado de hacer eso hasta el día de hoy. Eso es predicar. ¿Aló? Pero note que hay un cambio. Porque pasa esto, hermano. La gente tiene que ver el cambio en nosotros. Hace rato conversaba con mi hermano John y estamos echando cuentos de algunas cosas ahí. Hermano, no podemos ser personas que digamos que tenemos a Dios en el corazón. Entonces vamos haciendo marramucia. Y vamos haciendo cosas que no están bien, que no son correctas. Cosas que dañen a las personas. ¿Aló? Los que son comerciantes, hermano, usted no puede pensar igual que el comerciante del que no conoce a Dios, el que no tiene temor de Dios. Usted anda buscando cómo vagabundear, cómo extorsionar, cómo fregar, cómo echarle a perder la vida a alguien. Para usted ganarse una platica. No, así no es. Igualmente, hermano, usted tiene la oportunidad que viene alguien y confía en usted. Le cedió algo, le dio algo, y usted no paga. ¿Aló? Se hace esa misma palabra que usted está pensando ahí, no lo vamos a decir porque nos cortan la señal. Usted se vuelve vagabunda. Entonces, hermano, lo tremendo es que está bien que usted no tiene. Pero espérate, no tiene, pero está comiendo hamburguesa en la calle. No tiene, pero un par de zapatos nuevos. No tiene, ya tengo estreno, 24, 31 y Reyes Magos. Y debe. ¿Viste cómo es eso? Ahora, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos cambiar? Diga conmigo, 4 cosas. Hermano, primero que nada, nosotros en lo que hay que cambiar es dejar de ser desleal y comenzar a ser leal. Eso es lo primero que hay que cambiar, leales. Tiene que crecer en nosotros la lealtad. Ojo, no es la lealtad a los hombres, es la lealtad al nombre. ¿Qué es? Porque hay gente que son leales a un hombre, a una mujer. Hermano, eso es idolatría. Usted tiene que ser leal a Dios, porque ¿quién fue el que lo escogió? ¿Aló? Dios. ¿Quién fue el que lo llamó? Dios. ¿Quién fue el que lo apartó? Dios. ¿Quién fue el que lo redimió? Dios. ¿Quién fue el que lo lavó? Dios. ¿Quién fue el que lo purificó? Dios. ¿Quién fue el que lo santificó? Dios. Y usted, porque usted está pensando, él es más leal a un hombre que a Dios. La lealtad es lo primero que hay que cambiar. Deslealtad por lealtad. 2, hay que cambiar la irresponsabilidad. Hay que empezar a ser responsable. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad, hermano, estamos diciendo que somos los responsables de mostrar a Dios en nuestras vidas. Nadie es responsable, eres tú el responsable de mostrar que Dios de verdad habita dentro de ti. ¿Cómo lo vas a demostrar? Con Él, enseñándole a la gente que tú eres una persona, eres responsable que demostrar a Dios. Que la gente que te conoce, que alrededor tuyo diga, oye, este es un hombre de Dios. Oye, este es una mujer de Dios. No es que sean perfectos, porque olvídese que ninguno es perfecto. Nadie es perfecto. Y por eso nosotros no podemos caer que vemos a alguien que está haciendo algo, y nos paramos, señalamos. No, sacamos el pecho. Ay, mira lo que está haciendo. Ay, mira lo que está haciendo. Un error está señalando. Mira. Pero entonces ese error que tú estás señalando, 3 se clavan en el corazón y 1 te vuela la cabeza. Por eso es que hace así.
Tres para el corazón y uno para la cabeza. Tú no tienes derecho de señalar a nadie. ¿Aló? Más bien, cuando ves el error de alguien, tu deber es orar. Tu deber es clamar. Tu deber es pedir misericordia por esa persona. ¿Aló? Porque tiene la responsabilidad de mostrar a Dios. ¿Y qué es lo primero que identifica a Dios? La misericordia. Ah, no. Pero hay gente que son unos finos, se equivocan. Ay, misericordia, pero se equivocan con ellos. Juicio. No, así no es. Si tenemos la responsabilidad de ser igual a Él. ¿Aló? Al nombre que es sobre todo nombre. Número 3. Tenemos que ser excelentes. Lo que sea que hagamos, tenemos que ser excelentes. ¿Usted le toca barrer calle? Que esa calle reluzca como un piso de cerámica o como un piso de granito. Que usted es el que vende papas, las papas suyas sean las mejores. Que usted es el que arregla un carro, una que sea la mejor reparación que usted esté haciendo. ¿Aló? Que usted es el que decora, que sea la mejor decoración. Que usted es el que atiende a las personas. Entonces, mira, hay gente que hermano, tienen un negocio y ponen a vender, pero con una cara de perro. ¿Qué quiere? ¿Qué desea? La gente la provoca para comprarte otra vez. No. Sí, hay que ser excelente lo que hagamos. Y número 4, tenemos que ser productivos. Pero note que la productividad no viene primero. No viene antes que la excelencia. La productividad viene después que la excelencia. Usted está excelente, usted será productivo. Usted tiene que hacer esa pregunta. Oye, ¿por qué yo no soy produzco? Porque no eres excelente. Eres lo peor. Nadie te quiere llamar, nadie te quiere buscar. Por eso no produce eso mismo que usted está pensando. Entonces, yo debo ser productivo, pero para ser productivo tengo que ser excelente. O sea, lo que yo hago tengo que hacerlo bien. Que la gente quede conforme, que la gente quede satisfecha. Que la gente diga, oye, no, mira, y que la gente hable de ti. Oh, mira, no, te echamos, trabaja bien. Pero, se llega tarde, echa el carro, es vagabundo, es sinvergüenza, es ladrón, es chismoso, tiene la lengua larga, le llega al piso cuando abre la jeta. Excelente. Ahora, note cómo viene para atrás. Pero no podemos hablar de excelencia si no somos responsables de mostrar. Se va bien como en una cadena de adelante para atrás. Soy productivo porque soy excelente. Y soy excelente porque soy responsable. O sea, lo que yo hago refleja a Dios. Y yo no voy a ser un sinvergüenza y decir que Dios no sirve. Tengo que mostrar que Dios sí sirve. Y lo primero es la lealtad. Entonces, en Jesús está eso. En su nombre predicamos. Hechos capítulo 4, versículo 17 al 20 dice: para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amanecémoslos para que dejen, amenácenlo para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Estaban amenazando a los discípulos que Jesús había hecho, porque estaban hablando del nombre de Jesús, estaban predicando a Jesús. Entonces esta gente lo estaban amenazando para que ellos se llenaran de miedo y no lo siguieran haciendo. Entonces lo llamaron y le ordenaron estrictamente que hablaran y enseñaran más de Jesús. Pero Pedro y Juan, ¿quién? Pedro y Juan le respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. ¿A quién es que tenemos que obedecer? Claro que no vamos a ganar enemigos por obedecerlo a Él. Por supuesto. Nos vamos a sentir amenazados. ¿No? Porque obedecer a Dios inmediatamente se levanta las tinieblas amenazando. Te voy a fregar, te voy a destruir. Se va a levantar esa amenaza. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto y oído lo que Jesús había hecho. Y de eso mismo es que estaban hablando. Por eso, hermano, mira una cosa que he entendido. A veces nosotros preguntamos, pero oye, Señor, si yo estoy buscando tu camino, ¿por qué tengo que estar enfrentando tantas cosas difíciles? Oye, Señor, si yo estoy buscando tu camino, estoy tratando de hacer lo correcto, ¿por qué tantas pruebas? Porque en las batallas y las pruebas es que vemos y oímos a Dios. ¿Aló? En esas batallas y en esas pruebas es que tú y yo vamos a ver y vamos a oír a Él que está en nosotros.
Pero por eso, hermano, cuando usted está pasando situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, usted no puede alejarse de Dios. Usted no se puede alejar de la congregación. Usted no puede abandonar el camino de Dios. Es donde más tiene que frenar. Porque la gente le dice, es que tengo muchos problemas, boca abierta. Si tiene muchos problemas, debería estar clavado aquí. Debería estar en mi vida escudriñando, leyendo la Biblia 4 veces al día. Si tiene tanta dificultad, tanta lucha, desde donde más debería estar orando y clamando. Anoche veía un video en TikTok de tal hombre que se va a acostar y viene y le dice a la mujer, mi amor, vamos a orar, vamos a rezar. No sé que a mí no me gusta esa vaina. Uy, no me bajó el pedido. El tipo se tiró que uy, padre, este clavo, que esto. Vagabundo. El tipo acomodándose para dormirse y la mujer le dice, mi amor, vamos a orar, vamos a clamarle a Dios. Yo no creo en esa vaina, no me gusta eso. Y la tipa, no, mi amor, no me bajó el pedido. El tipo se tiró en la cama, rollo, padre, ayúdame. No es que en esa batalla, en esa lucha, que... Ahora, te pregunto algo, hermano mío, hermana mía. ¿Para qué vamos a esperar esa batalla, esa lucha para orar? ¿Para qué vamos a esperar esa batalla, esa lucha para ayunar? 12 meses del año. 365 días. Y tú no puedes agarrar un día, 2 días, 3 días para ayunar. Hijo, Dios te cuide y te guarde. Tú puedes agarrar ese día para orar, para buscar a Dios. No. Harta que harta. Pero nada más te viene un rollito para que tú, ay, yo quiero ayunar. ¿Aló? Entonces, hermano mío, hermana mía, ese nombre, Pedro y Juan, fueron amenazados. Pero ellos estaban convencidos, no vamos a vencer los hombres, vamos a vencer a Dios. Y estaban amenazados de cárcel, estaban amenazados de crucificarlo, estaban amenazados de destruirlo. Pero ellos no se dejaron amedrentar por eso, por esas amenazas, por ese levantamiento de esa atmósfera enemiga que quería callarlos. ¿Aló? En su nombre disciplinamos a los infieles. Ojo, en su nombre, el nombre de Jesús dice, disciplinamos a los infieles. ¿Qué hay que hacer con los infieles? Diga conmigo, disciplinarlos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3 al 5. Ahora miren esta disciplina, ¿no? Fuerte. Yo no estoy presente físicamente con ustedes. Está hablando Pablo. Pablo estaba en un sitio y allí en esa iglesia, en ese puerto de Corintio, había un rollo entre hermanos. Había un conflicto. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Porque están reunidos y el espíritu que está dentro de mí está dentro de ustedes y están reunidos. Yo estoy ahí también con el espíritu. Aún estando lejos, ya he juzgado a este hombre como si yo estuviera allí con ustedes. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo los estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente. En ese momento, entreguen a Satanás. ¿Qué mandaron a hacer con los infieles? Ojo, en ese momento entreguen a Satanás. Pablo hablándole a la congregación por un conflicto que había de infidelidad. Fidelidad no matrimonial, con las cosas de Dios. Entreguen a Satanás al que cometió el pecado. ¿Qué mandó a hacer con el que había cometido ese pecado? ¿Saben cuál era el pecado que había cometido el hombre? Se había acabado con la mujer de su papá. ¿Aló? Entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo. Había hecho algo escandaloso, pero note lo curioso. Entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso, la carne, será destruido. Dice, pero su espíritu será salvo en el día que el Señor venga. Vuelvo y repito, había hecho algo súper escandaloso, pero nunca Pablo le dijo, será enviado al infierno. Dijo fue que le entregaran a Satanás el cuerpo, el deseo pecaminoso que es la carne, o sea, este cuerpo. Dice, se entregaba. Ese se entregaba a Satanás significa que se iba a quemar en la quinta parte del infierno. No, hermano, significa que el cuerpo, su vida iba a sufrir. Iba a ser atormentado y zarandeado por el propio Satanás. ¿Para qué?
pero su espíritu será salvo en el día que el Señor, note, no está hablando que el hombre iba a morir, iba a seguir viviendo, pero en su carne, por su infidelidad, iba a sufrir por la consecuencia de lo que había hecho. Pero más sin embargo, en el día del Señor, cuando el Señor venga significa que lo vaya más, que va a morir o iba a llegar al arrebatamiento. Por supuesto, sabemos que no ya va a llegar al arrebatamiento, porque todavía no ha llegado al arrebatamiento. Pero sí sabemos que se estaba hablando de los días finales de ese hombre sobre esta tierra. Ahora, ese hombre iba a sufrir. Su carne, su cuerpo, su vida. Pero al final su espíritu iba a terminar. Pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque ese hombre había creído en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Se da cuenta de lo poderoso de la salvación? Hermano mío, mire, la infidelidad en los caminos del Señor representa eso. O sea, tu vida vas a sufrir, el diablo te va a fregar la vida, te va a alborotar. Pero ahora la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es esta. Epa, un momento, ¿quiero vivir ese sufrimiento? No, yo no quiero vivir eso. Porque eso se está hablando de un infierno terrenal. Cuando hablan, entréguenselo a Satanás, significa que ese hombre, esa mujer, por la infidelidad en el camino del Señor, va a sufrir un infierno, pero un infierno terrenal. Pero más sin embargo, el infierno celestial, el infierno después de la vida, no le tocaba. Pero aquí está el punto. Si tú y yo entendemos que ese nombre es sobre todo nombre, hermano, nos vamos a equivocar, pero vamos a enderezar nuestros caminos, vamos a tratar de hacer las cosas mejores. Si nos caemos, nos limpiamos, nos levantamos. Si nos ensuciamos, nos limpiamos. Si por un momento se desviaron nuestros pasos de lo correcto, enderezamos nuestros pasos. Pero la pregunta es, ¿cómo nos levantamos, cómo nos limpiamos, cómo enderezamos nuestros pasos? ¿O cómo volvemos al camino correcto si no estamos en el nombre que es la Escritura? Porque cada vez que lees la Escritura, estás viendo si estás haciendo o no haciendo lo correcto. Si estás bien o estás mal. Si estás limpio o estás sucio. Si estás mal o estás bien. ¿Aló? Porque, hermano, alejándote del nombre que es sobre todo nombre, te va a tocar estar con el diablo en esta tierra. ¿Se da cuenta de lo poderoso que es? Entonces, hermano, usted tiene problemas con algún área de su vida, batalle con eso. Batalle con eso. Nadie lo conoce mejor a usted que usted mismo. Aprenda a analizar y a pensar qué hay en su corazón. Aprenda a analizar y a pensar qué hay en su mente. O sea, lo que yo pienso, lo que yo siento, le agrada a mi Señor. Yo estoy haciendo lo que es correcto. Porque hay gente que de verdad nunca haría algo físico contra alguien, pero lo hace en su corazón. Esos conflictos. ¿Se da cuenta por qué razón nosotros tenemos que pertenecer a un redil, a una congregación? Porque allí es donde aprendemos a relacionarnos. ¿A relacionarnos para qué? Para tolerarnos. Hay un pasaje que dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿A qué estamos llamados como creyentes? A sobrellevar. Sobrellevar significa que me las cargo encima. Dice, las cargas los unos. Entendemos que somos una familia, somos una comunidad, no somos un club social. No es que aquí está alguien más alto que otro, todos somos iguales, pero somos una familia. Y estamos llamados como familia de Dios, como la familia correcta, a sobrellevar las cargas. Entonces, hermano, por eso es que se hacen estas cuestiones de Operación Esperanza de Vida. Por eso se cubren las necesidades de los mismos miembros. Porque les voy a decir una cosa: ¿qué hacemos nosotros con hacer bien a los que están afuera, no haciéndole bien a los que están adentro? Si alguno entiende o ve o sabe o observa la situación de alguien, tiene que aprender a sobrellevar esa carga. O llamar, mira, fulanito, pastor, está sin trabajo, no tiene que comer. Vamos a solventarle un mercado. Yo tengo una harina, yo tengo un azúcar, yo tengo un café. Entre todo granito y granito, ¿y que llegamos? Sobrellevamos la carga de la persona que está llevando allí. Pero entonces, si todo el mundo ni pendiente. Oye, tal vez tiene la vergüenza de acercarse, pero por eso es que debemos, no observa para chismear, pero para ver cómo está el hermano, cómo está la hermana. Pero entonces nosotros tenemos que actuar y movernos en eso. Porque mira una cosa, se habla mucho de la abundancia y todos tenemos que acceder a la abundancia, hermano. Pero la abundancia nunca está desligada del dar. Nunca. Tú quieres abundancia, no puedes decir abundancia si tú te desligas del dar. Y lo primero que tú tienes que dar es a Dios, porque Él es la fuente y el dueño.
Segundo, lo que tú tienes que darle a tus padres, porque la promesa está, te irá bien. Y la pregunta que usted tiene que hacer es: ¿me está yendo bien o me está yendo mal? Y cuando usted le está yendo mal, usted tiene que acordarle al Señor: el Señor, yo estoy cumpliendo el principio, yo estoy honrando a mi mamá y mi papá, tú dijiste que me iba a ir bien, estoy pasando esta situación, me va a ir bien. Entonces, eso le da un derecho de clamarle a Dios. Pero si usted no se acuerda de su mamá o su papá, o si está cometiendo la estupidez de esperar tener para darle a su mamá y a su papá, ya él se va a joder porque no va a tener nunca. ¿Cómo es que va a tener? Dándole. No esperando tener para darle, no es darle para tener. Es al revés. La matemática de Dios es diferente. 5 panes, 2 peces, 5,000 personas. ¿Cuándo da eso en la matemática natural? Ninguna lado. Porque es así que funciona la cosa. Pero la otra que nosotros tenemos que buscar, y eso es lo que yo veía ayer cuando estábamos ahí reunidos, entregando esas cuestiones ahí, viendo esos niños ahí, que estamos asegurando el 2026. Porque la necesidad de otro significa que nosotros mismos estamos con la necesidad nuestra que venga en el futuro. Porque en el día malo Dios se acordará lo que hemos hecho por lo demás. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos terminando. 7. Por causa de este nombre sufrimos persecución. ¿Qué sufrimos? Persecución. ¿Por causa de quién? De ese nombre. Hechos 5:41 dice: los apóstoles se fueron de la reunión del consejo, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Repito, los apóstoles se fueron de la reunión del consejo, un consejo que se había organizado en contra de ellos, contentos de tener el honor. ¿Qué consideraban ellos esa persecución? Un honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. ¿Aló? Vamos a dejarlo hasta aquí, para continuarlo la otra semana, porque hay varios puntos que quiero desarrollar bien y no quiero hacerlo apurado para no dejar inconcluso el mensaje. Estamos hablando del nombre, que es sobre todo nombre. Hermano mío, hermana mía, es su nombre que nos salvó, es su nombre que nos restauró, es su nombre que nos sostiene, es su nombre que nos dio una promesa. Mira, estoy contigo. Y usted se preguntará: ¿cómo sé que Dios ha estado conmigo? He tenido comida, he tenido ropa y he tenido techo. Ha estado conmigo. Ah, que tal vez la comida tal vez no haya sido delicatez, tal vez la ropa no ha sido marca, tal vez el techo no es propio, pero Dios ha estado. Él te dice hoy en la mañana: mira, estoy contigo. Ojo, estoy presente. Ahorita lo son esta mañana, Dios está contigo. Pero promete: te protegeré. 2026, te protegeré. Enero, te protegeré. Febrero, te protegeré. Marzo, te protegeré. Si usted tiene que tener esperanza y fuerza, no es que va a pensar: ah, no, Dios me va a proteger si me voy para otro lado. Donde yo voy a estar, Dios, sea aquí o sea allá, Él me va. Porque Él es el nombre que me dio esa promesa. Porque en ese nombre es que fui salvo. En ese nombre es que me tengo que sostener. Y en ese nombre es que tengo que tener la esperanza. Y esa es la palabra que quería poner en su corazón. La semana que viene la continuamos para saber, porque hay unos puntos ahí que no los quiero tirar así por tirarlo. Quiero escudriñarlo, quiero profundizarlo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Nunca se le olvide: la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de Jesús. La obra no es de los hombres, la obra es de Jesús. La provisión no la da el hombre, la da Jesús. Ahora Jesús va a proveer todo lo que Él ordene. ¿Y por qué ayer vimos ese milagro allí? Porque Él dio una orden. De los pobres, guárdense. Cubrir los necesitados. Ahora, ¿por qué a mí nunca me va a faltar nada? Porque cuando yo recibo lo poco, lo mucho, semanal, quincenal o mensualmente, ¿quién es el que me va siempre a derramar esa fuente como lluvia de bendición? Él. Porque me estoy acordando de quién. Su obra. ¿Aló? ¿Cómo yo voy a garantizar que me vaya bien? Porque su nombre me dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya. Yo quiero que usted piense en este día, en eso. ¿Se está verdaderamente usted acordándose de su papá, su mamá? No espere tener para darle, dele para que empiece a tener. Empiece con lo poco.
semanal, quincenal, cada necesidad. ¿Quién tiene mamá? ¿Quién tiene papá? Para algo ahí. Porque eso garantiza que le va a ir bien. Y en el momento que usted va a orar, mire hermano, yo cuando pasando situaciones, yo siempre le recuerdo al Señor, tú eres el dueño, eres la fuente. Siempre desde que tú has permitido que estas manos reciban, semanal, quincenal, mensual, me he acordado de ti, nos hemos acordado de ti. Siempre, Señor, yo siempre me acuerdo de mi mamá, mi papá. Y Señor, he tenido la oportunidad de ayudar a los necesitados que han estado alrededor de nosotros. Por eso en esa garantía tengo esperanza de que todo va a ir, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Dale un aplauso al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, en tu nombre